Netflix ha estado en el ojo del huracán varias veces, con controversias, con apoyo a determinadas ideologías, lavado de cara de ciertas instituciones y un largo etcétera. Pero hoy vamos a hablar de algo distinto, no de sus películas, no de sus series, ni mucho menos de su programación. Hoy vamos a descender por una madriguera muy interesante, porque a veces la Matrix, como muchos le llaman, tiene esas pinceladas y cositas que nos dejan pensando a todos. Uno de los cofundadores de Netflix fue Mark Bernays Randolph, y ese apellido Bernays no es un detalle menor, de hecho es una pieza central en este asunto. El señor Mark Bernays Randolph se graduó en Hamilton College en 1981 y años más tarde terminó posicionándose en un mercado casi virgen pero con un potencial enorme: el entretenimiento a domicilio. Básicamente alquilaba DVDs y los enviaba a domicilio a través del correo postal. Y así fue como nació Netflix en el año 1997. Para el año 2000, Netflix todavía era una empresa dedicada al alquiler de películas, pero en esa etapa surgió algo que lo cambiaría todo: el sistema de recomendación personalizado. Los usuarios entraban al sitio web oficial de Netflix y calificaban el material que habían alquilado usando un sistema de estrellas, siendo una estrella para una película muy mala y 5 estrellas para una excelente o sobresaliente. Y esa información servía para recomendarles nuevos títulos. Ese fue uno de los secretos de su éxito, porque no bastaba con tener buenos clientes. El verdadero secreto estaba en conocerlos, saber qué les gustaba, qué rechazaban, qué repetían y lo que podrían elegir después. Los sistemas de recomendación no solo ayudan a los usuarios a descubrir contenido que quizás nunca habrían encontrado por sí mismos, también cumplen otra función mucho más importante: juntar datos. Datos sobre gustos, hábitos, patrones, impulsos y comportamientos. Porque hoy la gran carrera no es solamente por ejércitos, armamento o territorio. Hoy la gran carrera es por los datos. Porque quien conoce tus gustos, tus impulsos y tus patrones tiene una ventaja enorme sobre tu atención. Y esto fue entendido muy temprano por Mark Bernays Randolph. Y acá viene lo más curioso, inquietante y quizás para algunos oscuro. Mark Bernays Randolph no solamente está conectado con Netflix. Dentro de su árbol genealógico aparecen dos nombres de muchísimo peso. Por un lado, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, y por el otro, Edward Bernays, considerado el padre de nada más y nada menos que de la propaganda moderna y las relaciones públicas. Esto no significa que Netflix sea una operación psicológica creada en las sombras, pero sí nos deja ante un claro interrogante. ¿Qué pasa cuando el entretenimiento, la psicología, la propaganda y los datos se fusionan y empiezan a formar parte de una misma maquinaria? Porque la propaganda antigua, como ya lo hemos visto en este espacio, intentaba moldear la opinión pública desde afuera, de una forma mucho más rudimentaria, directa e incluso, me atrevería a decir, inescrupulosa. Mientras que la propaganda moderna no necesita obligarnos a pensar de tal manera. Le alcanza y le sobra con conocernos tan bien que sabe exactamente qué zanahoria ponernos delante. Y ahora sí, para entender este embrollo y de por qué es tan importante ese apellido, tenemos que hablar de Edward Bernays, el hombre que convirtió la manipulación de masas en una ciencia moderna. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud y a su vez tío abuelo de Mark Bernays Randolph, el creador de Netflix. Edward no fue solo un publicista exitoso,
fue uno de los personajes que logró modificar hábitos, deseos y percepciones en millones de personas durante generaciones enteras, y no estoy exagerando. Después de haber leído su libro Cristalización de la opinión pública, citaré algunos ejemplos de su trabajo y de cómo la propaganda influye directamente en los hábitos humanos. Uno de los casos más famosos de Bernays fue su campaña para insertar a las mujeres en el mundo del tabaco. En una época en la que una mujer fumando en público podía ser vista como algo vulgar, incómodo o escandaloso, Bernays entendió que el problema no era el cigarrillo en sí, sino la percepción del público, es decir, la opinión pública. Entonces, el cigarrillo dejó de ser simplemente tabaco y empezó a presentarse como símbolo de independencia, rebeldía y libertad femenina. Y a este movimiento le puso el nombre de Antorchas de Libertad. Todo comenzó con un grupo de mujeres encendiendo sus cigarrillos durante un desfile de Pascua, mientras la prensa, ya preparada para captar el momento, se encargó de desparramar aquel acto de emancipación femenina. No se dedicó a vender cigarrillos, sino que convirtió un producto normal en una causa emocional e ideológica. Vendió rebeldía femenina envuelta en mucho humo. Y así provocó una revolución, no solo en el mercado del tabaco, sino en el mundo de las mujeres. Otro ejemplo brutal fue el desayuno estadounidense. Antes, muchos estadounidenses desayunaban algo livianito: pan, manteca, mermelada y un cafecito. Pero una empresa de embutidos necesitaba vender más panceta. Y acá entra de nuevo Bernays. Él no salió a gritar con un megáfono: compren más panceta, compren más panceta. No, hizo una jugada mucho más inteligente. Usó la autoridad médica, el principio de autoridad, para instalar la idea que un desayuno más pesado, con huevos y panceta, era mejor para empezar el día. Le pidió a un médico que respaldara esta idea y después ayudó a divulgar los resultados. Bernays entendió que la demanda de panceta crecería mucho más rápido si no parecía publicidad, sino una recomendación médica. Tal fue el impacto de esto que no solo la empresa de embutidos creció exponencialmente, sino que logró que los estadounidenses cambiaran sus hábitos por completo, y hasta el día de la fecha forma parte del desayuno típico norteamericano. No vendió panceta, vendió principio de autoridad médica en un plato. Otro ejemplo más, entre los tantos, y quizás el más oscuro, es el de la United Fruit Company. Esta era una empresa que tenía intereses gigantes en América Central, sobre todo en Guatemala. Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz impulsó reformas que afectaban esos intereses, apareció de nuevo Edward Bernays. Y esta vez no se trataba de vender cigarrillos, panceta o productos de consumo. Se trataba de moldear la percepción sobre un país entero. Bernays ayudó a instalar la narrativa de que Guatemala no era simplemente un gobierno molestando o estorbando los intereses de una empresa, sino una amenaza comunista para todo el continente americano. Convirtió un conflicto entre una corporación y una nación en un problema de seguridad internacional. Y cuando la propaganda, las relaciones internacionales, los intereses empresariales y el gobierno estadounidense se alinearon, todo terminó en el derrocamiento del gobierno electo de Guatemala. En esta ocasión, la fórmula de Bernays mostró su faceta más oscura. Esta vez, como dije, no vendió un producto, sino que fabricó un enemigo y lo vendió como tal. Y cuando los intereses de una empresa empiezan a aparecer los intereses de una nación, ya no hablamos de simple publicidad ni de marketing. Estamos hablando de poder real. En síntesis,
Edward Bernays entendió que una idea se vuelve mucho más poderosa cuando deja de ser solamente una idea y se convierte en un símbolo. El símbolo ayuda a reafirmar y atar con fuerza una idea en nuestra mente. El símbolo hace que la idea sea visible, repetible y reconocible. Así es como funcionan, por ejemplo, los símbolos en las marcas, en las empresas, en los movimientos sociales e incluso en las religiones. El símbolo es poder, y como dice aquella frase que se le atribuye al sabio chino Confucio, los signos y símbolos gobiernan el mundo, no las palabras y tampoco las leyes. Cité estos ejemplos para dejar algo en claro, que en ese árbol familiar aparecen dos nombres muy pesados, Sigmund Freud y Edward Bernays, ambos vinculados a la mente humana y a cómo influirla. Uno de ellos abrió una puerta hacia los misterios del inconsciente y el otro entendió que esa puerta podía utilizarse para influir en las masas. Porque quienes entienden que todo comienza en la mente, también entienden que dirigirla, sugestionarla e influenciarla se vuelve una forma de poder silencioso. Y así llegamos hasta el día de hoy con Netflix y Mark Bernays Randolph. No voy a decir que Netflix es necesariamente propaganda. Yo creo que a estas alturas ya ni hace falta decirlo. Edward Bernays, el padre de la propaganda, no contaba con sistemas de recomendación personalizados, perfiles de usuario, datos de consumo, algoritmos de retención ni plataformas capaces de entrar todos los días en millones de hogares. Su trabajo dependía de periódicos, médicos, eventos públicos, grupos sociales, campañas cuidadosamente montadas y mucho, pero mucho trabajo de campo. Hoy en día el juego es otro, pero la esencia es la misma. Todo está enfocado en dirigir nuestra atención, estudiar nuestros deseos y ofrecernos aquello que nos mantiene pegados a las pantallas durante horas y horas. Y quizás ahora podamos entender mejor el gran poder que hay detrás de Netflix. Porque esta plataforma tiene algo muy valioso que el padre de la propaganda ni siquiera imaginaba en sus sueños más húmedos. Tiene pantallas dentro de cada casa, tiene historias capaces de emocionarnos, indignarnos, entretenernos o hacernos odiar exactamente lo que necesiten que odiemos. Y esa es la evolución más refinada de la propaganda. Una propaganda que ya no viene vestida con un uniforme verde, ni tampoco viene gritando una orden y ni siquiera te dice lo que tenés que pensar de manera directa. Ahora te recomienda una serie, te acomoda un documental cuando es necesario acomodarlo, te muestra una causa mientras te esconde otras. Y mientras nosotros creemos que simplemente estamos eligiendo qué mirar, quizás alguien ya eligió el mundo que vamos a terminar aceptando. Así que no, Netflix no es una simple plataforma de entretenimiento, es una fábrica de percepción, una fábrica de opinión. Es propaganda llamada entretenimiento, es propaganda llamada streaming.